Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Al final del último episodio hablamos de diferentes extremos en la contextualización. Subcontextualizar, ignorando casi por completo la cultura local y cayendo en el obscurantismo. Y sobrecontextualizando y cayendo en el sincretismo. Y la contextualización tiene una mala reputación entre algunos cristianos precisamente por los excesos de algunos que han entrado en el sincretismo. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de sincretismo, y en Latinoamérica estamos familiarizados con el sincretismo de la conquista, mezclando elementos de las religiones precolombianas con el catolicismo romano. Y la adaptación de método fácilmente puede convertirse en adaptación del contenido, y ahí está el peligro. Y a veces la línea entre método y contenido no es fácil distinguir. Además, los locales pueden hacer conclusiones sobre el contenido del mensaje observando los métodos. Por ejemplo, las acciones de Pedro en Antioquía, donde él se apartó de los hermanos gentiles y ya no comía con ellos. Ahora, Pedro no había abandonado el Evangelio, pero sus acciones daban la impresión a los gentiles de que eran de clase segunda y de que para ser verdaderos cristianos tenían que ser judíos. No era la teología de Pedro, pero Pablo lo reprendió públicamente por dar esa impresión. Y aunque el sincretismo puede ser el peligro más obvio, el obscurantismo es un peligro también. Los que sobreacomodan por lo menos conocen la cultura local. Los que no adaptan su estilo de vida a las costumbres locales o su manera de predicar para dirigirse a los asuntos locales están en peligro de distorsionar el mensaje del Evangelio también. Es decir, que tanto el sincretismo como el obscurantismo pueden distorsionar el Evangelio, porque en el obscurantismo están comunicando que la fe cristiana es idéntica a la cultura de los misioneros. Y es un error que muchas veces los misioneros cometieron. Podemos pensar en el propósito gemelo de evangelizar y de occidentalizar al mismo tiempo, identificando el Evangelio con la cultura occidental. Es muy difícil evaluar lo atinado de nuestros esfuerzos. Si somos misioneros transculturales o si estamos tratando de comunicar el Evangelio a vecinos transculturales, necesitamos amigos nativos dispuestos a ayudarnos. Tuve una experiencia en México al ver algunos misioneros asiáticos. Ellos habían aprendido español bien, pero desde mi perspectiva habían entendido la cultura muy poco. Y me sorprendió lo que yo consideraba su ceguera a la cultura. Pero luego su ejemplo me hizo reflexionar sobre en qué manera yo también estaba cegado y ofendiendo innecesariamente a mis amigos y a los que yo intentaba evangelizar. Por eso yo necesitaba y yo apreciaba mucho a mis amigos que me ayudaban a navegar las diferencias culturales y a veces tenían que corregirme por cosas que yo decía o cosas que yo hacía que eran innecesariamente ofensivas. Y por medio de sus amables reprensiones yo aprendí mucho más acerca de la cultura. Ahora termino con una definición de la contextualización. A lo mejor debería haber empezado con una definición, pero termino con esta definición de Tim Keller. Él definió la contextualización como el dar a la gente las respuestas bíblicas que quizás no quieren escuchar a las preguntas acerca de la vida que están haciendo en ese tiempo y lugar en lenguaje y formas que pueden comprender y por medio de apelaciones y argumentos que tienen fuerza aunque los rechacen. Y es en su libro Center Church o Iglesia Centrada. Es una definición bastante completa, pero solo un poco pasiva, poniendo al predicador en la posición de solo contestar preguntas. Es cierto,
que tenemos que contestar las preguntas que la gente nos pone. En 1 de Pedro 3:15, Pedro dice que tenemos que estar listos para dar una respuesta a los que nos preguntan sobre la esperanza que tenemos. Pero el Evangelio también contesta preguntas que la gente no está haciendo sobre Dios, el pecado, la culpa, el castigo, Cristo, etc. Así que me gustaría agregar a esa buena definición de Keller, provocar que la gente considere asuntos bíblicos que no están considerando. Y así enfatizamos que no estamos simplemente reaccionando a la cultura, sino activamente llevando el Evangelio a la cultura y provocando que piense en cosas que quizás no quiera pensar, con la finalidad que Pablo señaló en 1 de Corintios 9, para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!